¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a revisar esta propuesta que tiene por nombre Programa de Innovación y Gestión de Proyectos Corporativos basados en la metodología de Lean Startup. Lo que voy a tratar de hacer a lo largo de la presentación es explicarte el marco metodológico que estuve utilizando para poder describir la propuesta técnica, ¿no? Voy a hacer dos apartados. En la primera te voy a decir cuál es el back de la propuesta, es decir, cuál es el soporte teórico por el cual estoy tomando esta decisión de hacer la propuesta de esta manera. Y en el front te voy a decir qué es lo que yo esperaría mencionarles o explicarles en esta propuesta, ¿sale? Como tal, el componente es la estrategia de servicio, el equipo consultor, el cronograma y la cotización. Me parece que para la presentación con Bayer te voy a quitar la cotización. Lo que vamos a dejar aquí es más bien algunas preguntas respecto al detalle, ¿no? Eso sería lo importante, que es lo que te mencionaba que tengo dudas. Pero bueno, ya en la parte de la estrategia del servicio, más allá de lo que dice el storytelling y la descripción de estos módulos, la idea es la siguiente. Con el propósito de crear una cultura de innovación al interior de Bayer, basado en la metodología de Lean Startup, y que la propia organización sea capaz de crear sus propios proyectos innovadores, de fondo lo que existen son tres pasos, ¿no? Este modelo de tres pasos que menciono. El primero de ellos tiene el propósito de crear esa cultura de innovación a partir de empezar a mover un poco el agua, de salpicar y de detonar en la comunidad o en lo que les llamo los colaboradores, este interés por participar en la creación de proyectos innovadores al interior de Python. La propuesta técnica tiene como principio abundar en esta fase uno, ¿no? En la parte del programa de desarrollo de proyectos innovadores al interior de la corporación. Va a dar como resultado un primer ejercicio o un primer ejercicio para identificar a los innovadores, formarlos, encontrar proyectos y desarrollar y estructurar un modelo de negocio de al menos dos proyectos seleccionados. Este proceso podría ser iterativo año con año, es decir, se puede hacer en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Ahora, ¿por qué vienen las fases así? Porque vienen componentes distintos en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer alrededor de esta propuesta técnica es definir los componentes de la fase uno y qué es lo que vamos a realizar en cada una de las fases, así como el cronograma tendrá como representación la actividad en la fase uno. Ahora, a manera de gancho, estoy dando las otras dos fases. La primera de ellas es que vamos a transferir este modelo de trabajo a los colaboradores, a los líderes de innovación, a un grupo de colaboradores que puedan hacerse cargo dentro de sus áreas para identificar proyectos y llevarlos a este reto de innovación para poderlos poner a prueba. Y finalmente vamos a articular esta operación de la identificación de proyectos, oportunidades, determinación de cuáles van a ser los que se van a identificar, a una tercera fase que es el diseño de un modelo operativo de una incubadora de proyectos corporativos. Es decir, vamos a estructurar de manera sistemática este proceso que hemos llevado desde la fase uno, que se ha transferido en la fase 2 y que se ha implementado su operación en la fase 3. Ya nada más para finalizar en este ejercicio, lo que vamos a hacer es que a manera de detalle, luego a manera más bien de un overview, vamos a ver la 2 y 3 para ver de qué trata y qué se van a hacer en estas fases. Pero en particular es fase 1, fase 2, fase 3 y esta propuesta se enfoca en fase 1. Y aquí, como menciona el storytelling de fase 1, esta fase incorpora la creación de la cultura innovadora y de intraemprendimiento al interior de Bayer. Y además de la identificación de proyectos potenciales, un portafolio de proyectos o traer a la mesa conjunto de proyectos que están disponibles en Bayer para seleccionar aquellos que creyeran en los que es importante detallar más y de este portafolio se seleccionarán dos, de los cuales se van a detallar el modelo de negocio a partir de ya un proceso de descubrimiento de clientes, ¿no? Ni siquiera vamos a validar la propuesta de valor mediante la solución, sino más bien entender algunos elementos del modelo de negocio para ver la oportunidad que tiene detrás de ella.
Vamos a ir a detalle con cada una de ellas. Y lo que podemos observar es que aquí yo ya detallé fase 1 del círculo. Estoy en la fase 1 y me encuentro precisamente en en el lado derecho y superior. Podrás observar que esto me encuentro en la parte inicial, ¿no? En el punto 1 del modelo. Y este punto 1 tiene tres componentes, ¿no? Esto a manera de embudo, lo que estoy mencionando es que esta fase 1 tendrá tres subfases o tres actividades principales que corresponderán a la sensibilización de la compañía, ¿no? A manera de pláticas, talleres, identificación de potenciales emprendedores o intraemprendedores, identificación de iniciativas al interior de la organización, la identificación de esas personas que vamos a ocupar para trabajar en los proyectos. Luego, una vez que identifiquemos esos proyectos, los vamos a meter en un sprint de innovación, que va a ser un hackathon o un bootcamp, donde vamos a poner a estos innovadores que han traído estos proyectos con estas iniciativas, y los vamos a ayudar a que las preparen para que a manera de demo day, frente a los directores de la organización, presenten un pitch donde tengan estructurado de cierta manera el problema, la solución, el cliente y la oportunidad de negocio detrás de esta iniciativa. Se presentan ante un grupo no de inversiones, ante un grupo evaluador, que en este caso serían los directores de la compañía que puedan tener asignado presupuesto para incorporarse en esa iniciativa. Y finalmente, ellos seleccionarán hasta 2 proyectos que se van a tomar durante un proceso de alrededor de 6 meses y se van a detallar elementos que permitan definir la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del modelo de negocio de estos 2 proyectos. En los siguientes slides, lo que estoy realizando es un detalle de cada una de estas etapas por la descripción de las actividades que podrás observar incluidas en el detalle de este slide. Como tal, la primera etapa la primera actividad que es de sensibilización, va a estar estructurada en 3 actividades principales. La primera de ellas es el proceso de sensibilización mediante las pláticas, talleres o actividades que permitan comenzar a sensibilizar y a soltar a miembros al interior de la organización que sean líderes, directores, coordinadores o personas responsables de ciertas áreas que puedan impulsar iniciativas bajo su mando, ¿no? Bajo su coordinación, con el propósito de impulsar estos proyectos innovadores. Una vez que empezamos a sensibilizar a la comunidad, nos vamos a dar la tarea ya en la parte de la identificación de los innovadores. Vamos a generar un breve reto de diseño, un reto muy pequeño, donde incorporemos a los miembros seleccionados de la organización, a personas que nosotros hayamos identificado que tienen este potencial de participar en este reto. Y los vamos a poner a prueba en un ejercicio ya sea de design thinking, en el diseño de creatividad, con el propósito de identificar si de verdad pueden ser consideradas como innovadores en la organización y que tengan este approach al hacer, al crear, al probar, a su empatía y su comprensión al fracaso. O sea, que veamos que han estado de la mano directamente estos. Y ya he identificado a estos innovadores en la parte del ADN emprendedor. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar de la mano con la organización y vamos a hacer un inventario de iniciativas que estén pendientes de ser exploradas. Seguramente al interior de la organización hay detalles relacionados con algunos proyectos que se hayan quedado en el tintero, proyectos que lleven un par de años ahí empolvándose. Y la verdad es que la intención aquí del Scouting es sentarnos con la organización a buscarlos y a inventariarlos. Simplemente a una clasificación muy sencilla donde determinamos cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, cuál es su descripción y tal vez, y solo tal vez, evaluar un nivel de madurez del proyecto, ¿no? A lo mejor se encuentra en un TRL1, en un TRL2, en un ISRL1, en un ISRL2, o sea, eso dependerá
de si determinamos que va por ahí, ¿no? Pero al final del día es un inventario completo de las iniciativas que están ahí. Entonces, si bien ya tenemos a estos innovadores identificados y a estas personas con iniciativas, hemos seleccionado los equipos, las personas que consideramos campeones en innovación y hemos identificado los proyectos, con estos dos resultados nos lanzamos a la segunda fase, que es el sprint. Y el sprint como tal es de las iniciativas. Vamos a seleccionar a nuestros campeones innovadores y los vamos a asignar en los proyectos. Ya podría ser por la lista de que ellos quieran explorar alguno, lo puedan seleccionar de manera aleatoria o inclusive los directores puedan determinar cuál quieren que sea validado. Por eso tenemos que preparar el sprint. Entonces, en las fases de preparación es, creamos los equipos, asignamos su proyecto, le damos oportunidad de revisar el valor documental del proyecto, como que preparamos a los equipos en cuanto a su armado. Ahí se va a hacer un tema de nosotros como cómo vamos a formar esos equipos, si los vamos a crear en el momento, si los vamos a precrear, si les vamos a proporcionar recursos para la práctica en el evento. Y ya con eso seleccionaremos 10 proyectos, no más de 10 proyectos que hayan sido seleccionados para formar estos equipos. Y se seleccionarán aquellos participantes que fueran al evento. Y ahora sí, el día del evento, que puede ser un hackathon de 2 días y medio, de 3 días, ahí ya dependerá de qué seleccionemos durante la preparación del sprint, que a mi parecer son 3 días, lo que estoy colocando en este ejercicio es solo 3 días que vamos a tener para que se presente el reto, se brinden las herramientas necesarias para la preparación del modelo de negocio y finalmente se les den estas herramientas de pitch storytelling, pues para que la rompan, ¿no? Para que muestren que estos 10 proyectos, cuál de todos estos, pues es el mejor, ¿no? Y van a tener máximo 3 días para prepararlo. Ahora, en el ejercicio del Demo Day, vamos a juntar a los directores, vamos a juntar a los líderes dentro de la organización, aquellas personas que tengan la autoridad y el conocimiento de decir, este proyecto sí, este proyecto no. En un Demo Day presentarán los proyectos, yo esperando que no tengan una duración de más de 3 minutos, pero bueno, esto lo podemos determinar en el ejercicio, son 3, 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Pues para que pues, los líderes de la organización pues seleccionen aquellos que en su sentir y en su experiencia tengan potencial de ser llevados a cabo para un segundo nivel, un tercer nivel de profundidad, ¿no? Primero viene la idea, luego viene su desarrollo y ahora viene su detalle a manera de modelo de negocio. Salen 2 proyectos de esa iniciativa y en la tercera actividad de la fase 1, bueno, vamos a tomar estos 2 proyectos y a lo largo de un proceso de estructuración del modelo de negocio, vamos a identificar cuáles son esas hipótesis que deben de ser pues resueltas a manera de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, ¿no? En este sentido es, a ver, de estos proyectos, cómo va a estar construido el modelo de negocio, cómo va a operar, qué manera de trabajo va a llevarse a cabo y lo que vamos a tener aquí son 2 modelos de negocio estructurados, que es un documento que va a incorporar el detalle de el proceso de descubrimiento de clientes, es decir, de dónde identificamos que existe potencial de mercado, la factibilidad del proyecto, es decir, un mapeo de procesos a nivel 2 de detalle para estimar el CAPEX y OPEX de los proyectos. Vamos a tratar de estructurar el modelo operativo en un nivel 2. Y finalmente, con esta información de detalle, vamos a hacer un análisis financiero de factibilidad, ya tanto con el CAPEX, el OPEX, y vamos a sacar el payback del proyecto. Entonces, con esto tenemos también que identificar 2 aspectos importantes en la organización. Uno, ¿qué elementos en movilizar, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que identificar en la organización para saber si este modelo de negocio se puede articular al interior de la organización y que la organización esté con la apertura suficiente para incorporar este modelo de negocio? Luego, en la etapa de entender, tenemos que realizar un profundo análisis de investigación de fuentes secundarias para entender el contexto en el cual se encuentra incorporado el proyecto. Y esto nos podría decir en qué punto de partida estamos agarrándolo y entendiendo si es posible operarlo,
conocemos el contexto y el contexto y la situación del proyecto, bueno, entonces también diseñamos el modelo de negocio para evaluar estos elementos de usabilidad, factibilidad y viabilidad. Entonces, son 3 actividades principales donde a profundidad vamos en la deseabilidad, factibilidad y viabilidad, pero realizamos un análisis de la organización para ver cómo funcionaría este proyecto y entendemos en dónde estamos parados a manera de contexto, ¿no? Un poco más entendiendo como la revisión de algunas otras patentes, la identificación de algunas otras tendencias tecnológicas, la identificación de posibles competidores, análisis de las tecnologías. Entonces, es un poco de análisis externo, análisis interno y análisis y definición del modelo de negocio. ¿Qué tenemos aquí? Pues dos modelos de negocio estructurados que eventualmente se tienen que presentar a la mesa directiva y decir, bueno, este es el resultado de la selección de los 2 proyectos, ¿no? Ustedes ya podrán determinar, en este caso Bayer, si continúa o descarta estos proyectos, dado que ya tiene información, ¿no? Este ejercicio, esa manera de experimento, porque justo estamos llevando 2, no estamos llevando un pool grande, y es para que la propia organización se sensibilice en este mecanismo que va a llevar a cabo para identificar a sus innovadores, a los proyectos que tiene pendientes por validar y a la identificación de estos proyectos ya estructurados en un modelo de negocio. Esto es a grandes rasgos lo que se realiza en esta fase 1. Empiezas con gente, proyectos y terminas con 2 modelos de negocio estructurados. Ahora, ¿qué sigue después de este ejercicio? Bueno, ya corrimos un primer proceso al interior de la organización. La idea es que este proceso sea iterativo y sea recurrente. Entonces, en una segunda etapa, la idea es que nosotros como Ibero empecemos a soltar la rienda del proyecto y comencemos a permear a manera de cascada estos métodos, modelos y procesos que se llevan a cabo durante el proyecto. En este ejercicio, lo que buscamos es ya de los innovadores, de los líderes, de los líderes del negocio, de las áreas representativas, de todo esto, de todas estas personas, es retomar el reto de diseño, retomar el reto, perdón, de la fase 1, correrlo de nuevo, pero en esta ocasión que los miembros de la organización que hayan sido designados por su posición estratégica formen parte de este programa a manera de entrenadores, ¿no? Que sean parte del grupo de consultores, instructores y mentores. Y en este proceso se permean 3 actividades que van a formar a esas personas. Estamos corriendo fase 1 y en paralelo fase 2 se desarrolla para ofrecer un train de trainers, que es formar a estos colaboradores al interior de la organización para que conozcan las metodologías de trabajo, transferir las etapas del servicio para que ellos entiendan cuáles son estas fases que deben de seguir para la creación de estos proyectos, desde su germinación, detalle, validación y puesta, o sea, y validación y estructuración del modelo de negocio. Y finalmente les vamos a enseñar las herramientas que utilizamos para innovar en los modelos de negocio. Ellos van a practicar estas herramientas seguramente con los equipos, la manera de aprender a utilizarlas, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Innovación en el modelo de negocio, las 44 herramientas de prueba de hipótesis, los 55 arquetipos de innovación en el modelo de negocio, los 10 Types of Innovation. Ahí son varias herramientas que vamos a estar articulando para que estas personas, colaboradores, entiendan estas herramientas, las practiquen y vayan ludificando estos ejercicios para que vean cómo con los equipos pueden generar estas oportunidades. Y de nuevo, se corre fase 1, en paralelo fase 2, y finalmente en la fase 3, ya que tenemos operando de manera sistemática esta forma de identificar proyectos innovadores y detonar al interior de la organización esta cultura de innovación, en una tercera fase, lo que buscamos es construir la incubadora de negocios corporativos mediante un proceso sistemático de 6 fases que por un lado te permita identificar, como lo hicimos al inicio, priorizar los proyectos al interior, saber cuáles son estos proyectos que la propia organización
ha estado, o sea, ha estado teniendo en el tintero y que no ha terminado de refinar. En una segunda etapa se generarán estos mecanismos que le permitan a la propia organización escuchar al exterior para saber en dónde, o sea, hacia dónde está caminando el mercado, cuáles son las tecnologías, y también que entienda cómo se va a vincular con el ecosistema, cuáles van a ser estos mecanismos de articulación que le permitan además entender cuáles son estos procesos que va a realizar para identificar otras soluciones que satisfagan necesidades tanto al interior de su organización como al exterior, ¿no? Esto un poquito a manera de identificar nuevos proyectos al exterior, ya sea en temas de innovación abierta o en la búsqueda de empresas o soluciones que puedan adquirir, porque también puede existir este proceso de, bueno, yo puedo desarrollar la solución, pero pues también existen soluciones ya elaboradas, no tiene caso pues inventar el hilo negro en esta situación. Entonces, por un lado, analizamos el interior, analizamos el exterior y creamos este mecanismo de evaluación de estas alternativas y oportunidades, ya sea que ellos evalúen si adquieren una solución, si adquieren a las competencias o conocimientos necesarios para elaborarla, si desarrollan la tecnología al interior. Bueno, esto a partir de una estructuración de mecanismos que permitan a la propia organización decidir por qué proyectos apostar. Y en este proceso, pues, estructurar el modelo de negocio, como lo hicimos en la fase uno de esta propuesta. Ahora, en la parte de diseño de experimentos, vamos a crear el proceso que va a permitir a la organización en un siguiente nivel, porque si es un nivel de validación mediante pruebas experimentales, el que con el modelo de negocio armado, la propia organización pueda tener este reacomodo para diseñar experimentos que le permiten validar las hipótesis del modelo de negocio. Porque si bien en la fase uno trabajamos en la estructuración y en algunas definiciones hipotéticas, aquí sí se está realizando ya pruebas experimentales, se generan capacidades de presupuesto para generar estos experimentos. Mediante estos equipos que van a estar trabajando al interior de la organización, van a tener ciertos mecanismos que les permiten crear estos experimentos para validar esas hipótesis. Obviamente ya en un nivel de estructuración de procesos, de definición de la oportunidad, del CAPEX, el OPEX, ya una vez que se identifica esta operatividad del proyecto, bueno, pasamos a una fase de formalización de la operación mediante su estructuración de procesos. Y es que aquí, como mencionó, que como los resultados en las etapas de experimentación te permitirán este, identificar cómo se está realizando este ejercicio, bueno, se puede replicar estos procesos en otras áreas que permitan pues utilizar estas soluciones y actividades que están diseñando. Y finalmente, ya que se organiza la organización, se han tenido en cuenta los procesos, se ha evaluado la factibilidad técnica, se ha identificado la oportunidad al exterior y finalmente al interior se ha seleccionado el proyecto que creemos que tiene potencial, se opera el proyecto. Y de estas oportunidades se generan escalabilidad dentro o fuera de las unidades de negocio con el propósito de operarlas. Aquí ya se toma la decisión de a ver qué hacemos. ¿La desarrollamos en un departamento o la sacamos como un spin-off o de alguna manera la hacemos crecer? Y todo esto, que es todo el modelo operativo, porque inclusive se puede correr la estandarización de estos procesos, igual tomando como referencia el ejercicio de otro reto o de otra fase uno, porque aquí también se está montando en otra fase uno a partir de las lecciones aprendidas de fase uno, fase 2. Esas lecciones aprendidas se montan en esta tercera fase, corriendo de nuevo otro reto innovador y se corre todo el proceso para ir definiendo estas lecciones aprendidas, buenas prácticas y todas estas actividades que deberían de tenerse en consideración para la operación del incubador. Todo esto tiene que estar bien alineado y soportado por las verticales, por estas 5 verticales estratégicas. Uno, que el negocio esté consciente de que este proyecto para ellos es importante, que los procesos, o sea, que debemos de tener muy claros los procesos en cada una de las etapas, que contemos con el capital intelectual humano para que opere en cada una de estas 5, digo, de estas 6 fases,
que organicemos a la empresa para que pueda operar esas seis etapas del proceso de incubación mediante la evaluación de pues de estas actividades y finalmente que la propia organización tenga la tecnología o infraestructura pues para realizar las actividades, ¿no? Caso muy sencillo, ¿cómo vamos a hacer un proceso de escucha y explorar en el entorno si no tenemos acceso a metabases de datos, no tienen acceso al Sevier, no hay acceso a Scopus? Digo, es como un poco de la tecnología y la infraestructura de la exposición, pues que estén en el espacio para que ellos lo puedan hacer. Todo esto se culmina en el diseño de una incubadora con un modelo operativo sistemático para gestionar estos proyectos al interior de la organización. En este ejercicio, los consultores que trabajamos aquí, bueno, obviamente tú como líder del equipo de mentores, y igual le puedo cambiarlo por consultor, lo voy a cambiar por consultores. Por el equipo de consultores tengo a Mariana Montiel, Mariana Astrid, que tienen conocimiento en gestión de proyectos y de base tecnológica. Esta es una propuesta, o sea, si tenemos otros consultores, los podemos incorporar. Yo creo que con esto es esa manera esquemática de que entiendan quiénes están detrás de esto. Y estoy poniendo también otro tipo de consultores relacionados con planes de negocio, administración de proyectos, modelos operativos, mucha experiencia relacionada con la gestión de estos proyectos. Y finalmente en el cronograma de actividades, la verdad es que la actividad 1, bueno, la fase 1, sí requiere de cierto tiempo de estabilidad, ¿no? De puesta en marcha. Entonces, como podrás observar, la primera fase tiene una duración de 12 semanas. Estos 3 meses nos permiten como mover el agua, empezar a salpicar. En la fase 2, 2 meses de trabajo para poder culminar en 3 días de operación y la selección de un proyecto. Y el más complicado de todos, 6 meses para la estructuración de estos modelos de negocio. ¿Por qué es el más complicado de todos? Porque vas a poner a un grupo de personas, en este caso a lo mejor 3 de los mismos del equipo, a que se pongan a trabajar e identifiquen la deseabilidad, viabilidad y factibilidad del proyecto. Y es muy probable que estos participantes no tengan conocimientos en modelos financieros, no tengan conocimientos en procesos, no tengan conocimientos en perfilamiento de clientes, definición de procesos, planteamiento de hipótesis. Puede haber ciertos limitantes. Y la segunda es que la gente posiblemente no tenga tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es que durante 6 meses tienen que estructurar el modelo de negocio, pero sabemos que día a día hay operación y si las personas que están responsables de hacer la estructuración, porque al final del día es parte del trabajo del interemprendedor en la organización, no tiene tiempo que dedicarle, muy seguramente el plazo va a ser más largo. Pero si tenemos claro quién va a participar, cuánto tiempo le va a dedicar, cuánto espacio va a tener y este tipo de situaciones, pues muy probablemente se pueda hacer en menos tiempo, ¿no? En 6 meses consideramos que queda muy justo, dado que entendemos esta limitación operativa de la propia organización y del propio personal de la organización. Y este modelo de 44 semanas está basado en proyectos de base tecnológica que no incluya la línea de fármacos, porque sabemos y entendemos que la validación de fármacos pasa por un proceso de validación muy distinto que las tecnologías que no necesitan este tipo de aprobaciones regulatorias. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de más tecnologías que no requieran ciertas autorizaciones de COFEPRIS o de licenciamiento y que puedan tener en etapas muy tempranas su validación mediante su estructuración de modelo de negocio. Ahora, entendemos bien que se puede hacer con estos proyectos, pero sí creemos que es necesario tener otra perspectiva para los proyectos que utilicen, bueno, estos proyectos que generen las restricciones legales o normativas en temas de fármacos. Y bueno, obviamente fase 2 y fase 3 no es posible definirlas en este momento, porque como primer resultado sí tenemos que tener muy claro que fase 1 corrió bien, porque fase 2 se monta sobre otra fase 1 y debe de correr bien. Y en este proceso pues nos da oportunidad de formalizar el entrenamiento de las personas al interior. Y bueno, si ya vemos que fase 1, fase 2 funcionan bien, bueno, sobre ese se trabaja el mismo proceso y se desarrolla el modelo operativo.
Ahora, con este ejercicio no vamos a pasar a la inversión, la vamos a quitar. Pero lo que sí me queda duda es esto. Si esto queremos que opere de esta manera y lo podemos bajar, o sea, podemos bajar a un siguiente nivel, a un nivel 3 de operación, a un cronograma muchísimo más detallado con entregables y resultados específicos, hay dos incógnitas con esto. La primera es si Bayer, esto es lo que tenía interesado correr al interior para la creación de su incubadora. ¿Es esto lo que está interesado? Si no, no vale la pena dar el siguiente paso porque este modelo está creado para gestionar la cultura, crear el sprint, formar a su gente y construir, definir los procesos, ¿no? De definición de factibilidad, habilidad y deseabilidad. Y montarlo sobre una base operativa sistemática de una incubadora para que lo replique al interior de toda la organización, mediante obviamente la metodología de Lean Startup. Esta es la primera inquietud. La segunda inquietud tiene que ver con cómo creemos que opera esto. Sabemos bien que si nosotros operamos esto, es incorporar de 4 a 5 consultores de tiempo parcial, tiempo completo, que van a estar realizando las actividades de diseño y de construcción de todos estos modelos operativos. Inclusive participar activamente en los procesos de formación, consultoría y servicio de creación. Creemos que es importante que la organización pueda asignar un líder de proyecto responsable de esto, que sirva como canal y apalancamiento para que nosotros podamos ofrecer el servicio al interior de la corporación. Ahora, el reto más importante al que nos vamos a enfrentar es si la organización está unificada a una sola línea de mando, es decir, que los departamentos de la organización obedecen a una sola línea, o sea, lo que dice la cabeza es como opera, a manera más o menos como de la universidad. La universidad pertenece a rectoría y rectoría se alinea a todas las direcciones, ¿no? Y todas las direcciones, lo que diga capitán, hace marinero. Esa es la estructura. Eso nos permitirá correr esto de manera muy sencilla. ¿Cuál es el otro escenario? Que la organización esté conformada por unidades de negocio. Y esto equivale a que cada unidad de negocio tiene su propio representante, su propia dirección, su propia área de marketing, su propia área de responsabilidad, su propia área de operación, su propia área completamente de trabajo. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en un conglomerado de empresas. Vamos a poner, por ejemplo, grupo, posiblemente funciona así, ¿no? Pero grupo financiero, no, espérame, uno que pueda funcionar de esta manera. O sea, tengo en la cabeza Cygnus, que Cygnus es una empresa de Monterrey que se dedica a la parte de metalmecánica y tiene diferentes unidades de negocio. Tiene Voltrek, tiene Qualtia, tiene muchas empresas. O sea, desde que hace transformadores, hace cableado eléctrico, vende chicharrones y ¿qué otra cosa hace? Vende productos lácteos, ¿no? Como quesos. Entonces, de repente, Cygnus, ser una corporación tan grande que tiene casi diferentes unidades de negocio, o sea, no es lo mismo vender transformadores eléctricos que vender kilos de queso. Entonces, obviamente, el área de marketing de Qualtia, pues no le reporta al área de marketing de Voltrek, ¿no? De Voltrek. Entonces, al tener esa disposición de unidades de negocio, que es lo que estoy tratando de decir, como cada una tiene su propia identidad y su propia representación, su propia línea de mando y su propia línea corporativa, y a lo mejor todas ellas responden a una sola cabeza que es Cygnus, la verdad es que cada una de ellas tiene autonomía y tiene sus propias decisiones. Entonces, replicar esto en todas las unidades de negocio lo hace más complejo. Por tal motivo, en este ejercicio, lo que hay que hacer es enfocarnos directamente a una unidad de negocio y correrlo sobre esa unidad de negocio. Pensando que Bayer, al tener Pharma y Agro, se separan y que Agro y Pharma no tienen este contacto, entonces no podemos hacerlo con Agro y Pharma. O hacemos con Agro o lo hacemos con Pharma. Es ahí donde existe la limitación. Y estas dos características que acabo de mencionar, Diego,
son las que me van a permitir determinar la profundidad y el detalle que podamos hacer. Una, que sí exista alguien al interior de la organización que sea el facilitador y que nos permita apalancarnos para la incorporación de estas actividades al interior, que conozca prácticamente la organización, a manera de líder de proyecto, gerente de proyecto o responsable del proyecto, que tenga esta capacidad de ir transversalmente a lo largo de la organización para mover los hilos necesarios para gestionar todo esto. Y por otro lado, es si la organización está estructurada a una sola línea de mando, donde gobierna capital, obedece marinero, o está creada en distintas unidades de negocio donde cada una de ellas tiene su propia autonomía y su propia dirección para tomar sus propias decisiones. Con esto podríamos pasar a la identificación del siguiente paso para la cotización. Esas serían mis dos preguntas. Me parece que con esta explicación hago, o sea, más allá de lo que ya dice la propia propuesta, he clarificado, uno, las actividades de la fase 1, cómo la fase 1 se encadena con la fase 2 y cómo la fase 1 y fase 2 se encadenan con la fase 3. ¿Para qué? Para que entendamos que vamos a culturizar, vamos a identificar los proyectos más importantes, la gente que aporta valor en innovación. Vamos a seleccionar 10 proyectos, de esos 10 proyectos seleccionaremos 2 y de esos 2 proyectos vamos a definir cómo va a ser estructurado el modelo de negocio sin llegar a la validación, pero su estructuración al menos para entender, pues sí, a manera un poquito de gabinete, cuál es la oportunidad de negocio, ¿no? De este proyecto que ha estado en el tintero y que también el corporativo identifique que si le deposita dinero o le hace una inversión, pues puedan tener esta ganancia, ¿no? Y creo que sería todo. Me parecería que con esto podríamos entablar la siguiente conversación. Y si es posible, Diego, me gustaría que en la conversación, si se pudiera, me ayudarás a grabarla para escuchar ya las palabras de los miembros del corporativo de Vaya, ¿vale? Y pues eso es todo. Y espero que esta iniciativa sea de tu agrado, que la verdad es que está chulísima, a mí me parece increíble y esperando que pues ellos también la vean con buenos ojos, ¿vale? Y digo, no es algo que hagamos con grandes corporativos, pero a mí a veces con pequeños clientes sí me gusta preguntarle pues, el presupuesto que tienen destinado, pero me parece que esa pregunta aquí está de más, porque al final del día se nota que en esta propuesta hay mucho trabajo de fondo, o sea, hay muchísimo trabajo y muchísima labor que se va a estar realizando y obviamente pues sabemos, ¿no? Que ese tipo de propuestas son de gran calibre, ¿vale? Grandes números, te digo, yo creo que de menos la operación del programa nos va a costar 5 millones de pesos. Y bueno, pues obviamente tenemos que ver todos los fees de operación, las instalaciones, el capital intelectual y todas aquellas cosas, ¿no? Entonces yo veo un poquito esto como una pequeña oficina de proyectos que podría gestionar de la mano con, pues ya directamente con Vaya, ¿vale? Pues eso sería todo. Muchas gracias.